El horizonte que el autor de esta carta tiene en su vista es la eternidad. La visión del autor es que la distancia entre la vida y la muerte es muy pequeña. Él está escribiendo esta carta sabiendo que su muerte es inminente. Y lo dice así, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que lo que él ve hacia el horizonte es una distancia tan corta entre lo que está viviendo y ese encuentro con la eternidad. El tiempo en el que Pablo escribe la carta es un tiempo de mucho dolor y persecución. Se ha levantado una ola más aguerrida contra el cristianismo. Uno de los más grandes enemigos y crueles enemigos del cristianismo fue Nerón. Nerón fue asesinado en el año 68 después de Cristo. Y si en ese momento, cuando Pablo está encarcelado, muchos ubican la carta entre el 66 y 67. Entonces, en la recta final de la vida de Nerón, se levantó esa persecución tan aguerrida, donde todo un imperio estaba en contra del cristianismo y Pablo era el ícono del cristianismo en el mundo gentil. Así que él está encarcelado con toda la presión de un imperio sobre él. La vida que él estaba teniendo en ese encarcelamiento era bastante cruel. Y allí, en ese momento, cuando puede ver hacia el horizonte y ve la distancia tan corta entre la vida y la muerte, escribe esta carta. Y uno se podría preguntar, ¿cuál es la razón de escribir una carta cuando está tan cerca su muerte en la vida de este apóstol? Creo que podemos encontrar por lo menos dos razones. La primera es un propósito muy personal, muy personal. Él quiere ver a su amado hijo Timoteo y le pide lo siguiente: procura venir pronto a verme. Necesito que vengas a estar conmigo. Así que ese es uno de los propósitos de esta carta. Pablo no solamente está pensando en darle una instrucción para el ministerio pastoral de Timoteo, sino que tiene una intención personal y le dice: Timoteo, te necesito aquí cerca, y no solamente a ti, sino también necesito que venga Marco contigo, que venga Marcos y que esté aquí conmigo, porque Demas me ha desamparado y se ha ido a Tesalónica. Solo Lucas ha estado conmigo, así que trae también a Marco. Así que en este tiempo donde Pablo está escribiendo la carta, podemos ver que la intención de Pablo es: necesito que Timoteo y Marcos estén conmigo. Pero hay una segunda razón, y lo vemos a lo largo de la carta por los imperativos que usted y yo podemos ver. Puede acompañarme y quizá, o lo puede apuntar. Esta carta está llena de imperativos, por lo menos 24 imperativos. No voy a mencionar cada uno de ellos, pero comenzamos con algunos. En el capítulo 1, versículo 8, no te avergüences. Capítulo 1, versículo 6, aviva. Capítulo 1, versículo 8, sufre. Capítulo 1, 14, no deshonres. 2:8, recuerda, esfuérzate como buen soldado. 2:3, evita palabras. 2:16, esfuérzate. 2:15, predica. 4:2, escucha. 4:13, resiste. 4:5. Así que Pablo no solamente entonces tiene la intención de pedirle que venga, sino tiene una intención de darle instrucciones precisas a Timoteo en esta carta. Y estas instrucciones tienen un énfasis.
Y a lo largo de la carta tú puedes ver ese énfasis. Pablo quiere decirle a Timoteo, cuando estás en sufrimiento, en esta circunstancia como la que yo estoy enfrentando y a lo largo de mi vida ministerial, dice Pablo a Timoteo, necesitamos fieles, ser fieles. Y a lo largo de esta serie de Segunda de Timoteo, si ustedes se dieron cuenta, los pastores titularon a esta serie Firmes en la verdad en medio del sufrimiento. Firmes en la verdad en medio del sufrimiento. Porque precisamente es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tenemos que permanecer firmes, fieles en medio del sufrimiento y de la adversidad. Cuando está tan cerca la muerte y embarga el temor a la muerte y en medio de una mazmorra como la que él está viviendo, aquí tenemos que ser fieles. En medio de una adversidad tan cruel como la que él vive, en medio de los sufrimientos que Timoteo va a enfrentar, tiene que ser fiel. Y quisiera pedirte que tú consideraras que es en la adversidad cuando nosotros podemos ser más conscientes de lo corto de nuestra vida. Y porque en la adversidad tú y yo recordamos la eternidad, seamos fieles en medio de la adversidad. Porque cada adversidad que Dios trae a tu vida te hace recordar lo frágil que es esta vida, lo efímero que es poner nuestra mirada y echar raíces en este mundo, en cualquier cosa que sea este mundo. Aún el propio ministerio, Pablo está allí, no es siendo consciente que el momento de su partida está cercano. Ni siquiera es, voy a seguir avanzando y viendo cómo el progreso del evangelio va a seguir. No, no es eso lo que está allí viviendo Pablo. Él está consciente que el momento de su partida está cercano. Y cuando el momento de la partida está tan cercano, Pablo dice, seamos fieles. Timoteo, sé fiel. Y porque la adversidad nos recuerda la eternidad, seamos fieles por medio del evangelio. Y quisiera solamente ver 2 puntos, dividiendo la carta en 2 partes, llamando a una acción en estos 2 puntos. ¿Cómo podemos ser fieles por el evangelio? Seamos fieles, número 1, por medio del poder de Dios. Y Pablo le va a decir eso a Timoteo. Es tan importante que Timoteo entienda que la forma de ser fiel y el poder para ser fiel en medio del sufrimiento no está en él, sino en el poder de Dios. Acompáñenme a leer lo que leímos hace un momento en el capítulo 2. Y de hecho podemos leer desde el capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios, pueden leerlo junto conmigo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire el capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No está en ti el poder para ser fiel en medio de la adversidad, sino que hay un poder a disposición tuya para que tú puedas permanecer fiel en medio de la adversidad. Y ese poder es el poder de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder para hacer lo que tú y yo queremos hacer, para creer que podemos abrir las compuertas del cielo y pedir un milagro egoísta. No, no es para eso. Es para poder ser fieles en medio de la adversidad.
Es para mantener nuestra mirada en donde debemos mantener nuestra mirada. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Cuando la ventana o la puerta de la muerte está tan cerca y el temor a la muerte se avecina, la única forma de permanecer fiel y no huir y no correr por la presión de un imperio romano es poner mi mirada en el poder de Dios y, como lo dice el versículo 1 del capítulo 2, esforzarme en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar en la vida de Timoteo como para que él necesite este recordatorio? En el capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte. Y puede ubicar su mirada en la segunda parte del versículo 4, al acordarme de qué, para llenarme de gozo. ¿Qué es lo que Timoteo está sintiendo? Para que Pablo pueda decir: yo me acuerdo de ti, y cuando me acuerdo de ti recuerdo, ¿qué? Que tú llorabas. Pablo no está recordando a Timoteo diciendo: ese joven que deja allá es un joven tan fuerte, tan animado, que tiene todos los recursos para enfrentar las batallas y nunca se amedrenta, sino que se permanece firme. No, 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 no. Muy probablemente Pablo tiene en mente esa escena de Hechos capítulo 20, cuando Timoteo, junto con otros ancianos de Éfeso, despiden a Pablo y se abrazan llorando. Y seguramente Timoteo está diciendo: Pablo, no te vayas. Pablo, ¿qué vamos a hacer si tú te vas? Y Pablo le dice: yo recuerdo, porque realmente recuerdo eso, y por eso necesitas recordar que el poder que necesitas para estar en medio de tu adversidad no es Pablo, es el poder de Dios que está en ti. Y es la gracia que te ha sido dada por medio de la obra de Cristo y que es suficiente en ese momento de debilidad. Recuerda el poder de Dios, el don de Dios. Porque nuevamente volvamos allí al capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. ¿Qué es fuego? Poder, poder, aviva, enciende eso que hay en ti, el don de Dios que está en ti por la imposición de manos. No es tuyo, es de Dios, pero aviva eso. Timoteo, no olvides que tú no compraste eso, que no te lo transfirieron. Es un don de Dios. Recuerda el poder que hay para cumplir ese don que Dios te ha dado. Y sabe, hermano, cada uno de nosotros hemos recibido un don de Dios. Algunos sí tienen un don para servir a la iglesia de manera pública, pero no hay una sola persona que haya sido redimida por la sangre de Cristo que no haya recibido un don para ejercer ese don para el bien de la gloria de Dios, y que muchas veces ejercer ese don y cumplir ese don y poner a disposición ese don va a requerir esfuerzo y va a implicar sufrimiento. Y cuando estemos allí ejerciendo ese don, donde hay sufrimiento y hay temor, allí tú y yo tenemos que recordar que no es por nosotros, sino es por el poder de Dios que está en cada uno de nosotros.
Pero Timoteo tenía que recordar que para ser fiel en medio del sufrimiento necesita el poder de Dios, porque hay dolor en su vida. Pero también Pablo le quiere decir algo en el versículo 15. ¿Qué más va a haber en el cumplimiento de su ministerio de este hombre? Versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en ansia, de los cuales son Higelo y Hermógenes. Y Pablo, de hecho, en el capítulo 4 también va a mencionar a otro, ¿recuerdan? Versículo 9 y 10. Además, que lo ha desamparado. Así que, Timoteo, recuerda, tú necesitas permanecer fiel por medio del poder de Dios cuando hay dolor, porque eso es lo que se produce, el vivir una vida de fe. Cuando hay dolor por medio del abandono, porque te abandonan, pero también, capítulo 2, viene otra circunstancia difícil que Timoteo tiene que considerar. Capítulo 2, versículos del 3 en adelante. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así que Pablo ahora le va a dar 3 ilustraciones para mostrarle lo difícil que será vivir cumpliendo su ministerio. ¿Y cuáles son las 3 figuras e ilustraciones que Pablo le pone? Soldado, atleta y labrador. Soldado. ¿A quién no le gusta la paz? A todos nos gusta tener un país en paz. Pero ¿sabes que mucho de lo que tú y yo disfrutamos como país es por el tipo de soldados que tenemos? Sí, no hay paz si no hay un buen ejército. Los países más reforzados en ese ámbito son los que mayor probabilidad tienen de hacer prevalecer la paz. Pero no solamente paz nos gusta, sino ¿a quién no le gusta obtener una medalla? ¿Quién no se emociona al ver a un deportista o a un atleta recibiendo el premio? Eso es muy emocionante. ¿Y quién no disfruta un buen elote que ha producido un labrador? Pero sabe que para que el elote llegue a casa, para que esa medalla sea puesta en el pecho de ese atleta y para que nosotros podamos disfrutar de esa paz humana como país, es porque hay hombres, soldados que están entregando su vida diariamente, ejercitándose diariamente. Es porque hay atletas que sacrifican todos los días de sus apetitos y de sus deseos y pasatiempos para poder ejercitarse plenamente y poder recibir en algún momento esa medalla. Es porque hay labradores que están trabajando, se levantan en la mañana y preparan sus instrumentos para poder labrar la tierra y que tú y yo podamos tener un rico elote. Muchas veces vemos el resultado, pero nos olvidamos que para que ese resultado lo obtengamos es porque hubo un gran sufrimiento. Y Pablo le está diciendo eso, Timoteo, nadie obtiene el beneficio de algo sin participar del sufrimiento y porque el ministerio va a dar fruto, pero no lo va a dar sin sufrimiento. Y ese sufrimiento no lo puedes enfrentar a menos que tú seas fiel dependiendo del poder de Dios. Y por eso termina
Así el capítulo 2 o la segunda parte del capítulo 2, perdón, del versículo 8 al versículo 13. Mira el versículo 8, porque quisiera pedirte que conectes el versículo 1 del capítulo 2 con el versículo 8. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo hago eso? Versículo 8. Acuérdate, ¿de quién? De Cristo, del linaje de David. Timoteo, tú debes ser fuerte, no debes de temer, porque te ha dado Dios no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Así que esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Abraza el gozo de lo que Cristo Jesús es para ti. Abraza el gozo de lo que Cristo Jesús es para ti. No importa nada más, Cristo Jesús es suficiente para ti. Nada puede arrebatarte a Cristo Jesús. ¿Quién estaba escribiendo esta carta? ¿Con quién estaba cuando estaba escribiendo esta carta? ¿Quién era? El apóstol Pablo, que estoy seguro que si ustedes y yo supiéramos que el apóstol Pablo está encarcelado y que está solo, muchos por lo menos tuvieron la intención de estar con él. Pero en ese momento, cuando él está escribiendo esta carta, está solo. ¿Y qué le dice a este joven Timoteo que seguramente va a enfrentar los mismos desafíos que él? Y en Hebreos nosotros encontramos que Timoteo fue encarcelado también. Así que, ¿qué es lo que tiene que pensar Timoteo? Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo? Acuérdate, observa a Jesucristo. Observa a Jesucristo. Y es lo que Pablo le ha dicho, no solamente a Timoteo, porque el poder de Pablo y el poder de Timoteo no estaba más que en Cristo Jesús. Y por eso, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el llamado en esta primera parte de la carta es que en medio de la adversidad que nos recuerda la eternidad, debemos ser fieles por el Evangelio. Fieles por medio del poder de Dios. Pero el segundo punto es fieles en medio de los tiempos peligrosos. Y Pablo capítulo 2, 14 al 4, 18 va a hablar de esos tiempos peligrosos. Acompáñenme a ver, por lo menos del capítulo 3, para llegar ahí al capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y qué es lo que hace que esos tiempos sean peligrosos? Habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y Pablo entonces le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú tienes que ser fiel en medio de la adversidad que producen los tiempos peligrosos. ¿Y qué es lo que hace es que esos tiempos sean peligrosos? Personas que son falsos maestros. Son falsos maestros. ¿Y por qué son falsos maestros? Porque de hecho en el capítulo 3, versículo 3, se va a hablar de esas malas enseñanzas. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando
y siendo engañados. Mm. Y en medio de esos tiempos peligrosos por falsos maestros, ¿qué le pide Pablo a Timoteo? Fidelidad. ¿Y cómo se refleja esa fidelidad? Versículo 4, capítulo 4, vers versículo 1 y 2. En esos tiempos peligrosos, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Puedes leer conmigo el versículo 2? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y con base en qué va a hacer eso? Pues con base en lo que le acaba de decir en el versículo 16 del capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios para cumplir ese propósito y ese mandato que yo te estoy dando. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Con base en qué? Con base en la verdad de la escritura, no con nada más. No necesitas ningún recurso adicional para cumplir tu llamado y ser fiel. En medio de esos tiempos peligrosos, lo que tú necesitas, Timoteo, es ser fiel a la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra. Fidelidad en medio de los tiempos peligrosos. Y sabe, la palabra tiene un solo mensaje, porque el llamado de Pablo a Timoteo no es que predique diferentes sermones como para satisfacer el gusto de la audiencia. La intención de Pablo es que Timoteo sea fiel en predicar el glorioso evangelio. Porque Pablo está diciéndole eso. En esos tiempos peligrosos donde habrán muchos falsos maestros y hombres malos, tú tienes que ser fiel en predicar la palabra. Y cuando pensamos en la palabra, podríamos nosotros suponer que son diferentes temas, pero no. De hecho, si tú vas y lees la carta, vas a encontrar en 4 capítulos referencias precisas al evangelio. Capítulo 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 8, capítulo 2, versículo 9, capítulo 4, versículo 2 y capítulo 4, versículo 7. Pablo le insta a Timoteo y le dice: predica el evangelio. Ese es tu llamado, Pablo, Timoteo. Predica el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? ¿Qué es la verdad que tiene que predicar Pablo? Timoteo, perdón. Pues lo ha dicho. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuerda eso, Timoteo, y predica eso. El fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ese es el evangelio. El evangelio nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros. El evangelio nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quién es Dios? Un Dios fiel que ha hecho un pacto con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos infieles, pero Él permanece fiel. Pero el llamado es: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios, porque Él conoce a los que son suyos. Y porque Él conoce a los que son suyos,
Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Y quizá la sensación al escuchar esto es de una incapacidad o de una culpabilidad. Pero por eso quisiera terminar llevándote al capítulo 4, versículo 17. Podemos leer el versículo 17, después el versículo 22 y regresaremos al capítulo 2. Dice así, versículo 17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y por eso es importante recordar, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sobre qué estás fundando tu esfuerzo? ¿Sobre qué estás dependiendo? ¿Sobre qué estás construyendo? ¿Estás construyendo sobre la gracia que es en Cristo Jesús? ¿Estás construyendo tu esfuerzo y dependiendo tu esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús? Hermano, mucho me temo que en mi propia vida he estado invirtiendo tanto tiempo en muchas cosas que no son necesariamente pecaminosas, pero que no son Cristo Jesús. Muchas de mis conversaciones están fluyendo, pero que no están enraizadas en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el llamado de Dios es: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, porque si has de permanecer fiel en medio de la adversidad, que te recuerda lo pasajero de esta vida y te pone en la perspectiva de la eternidad, si has de permanecer fiel, es únicamente dependiendo de la gracia que es en Cristo Jesús. Mm. Y por eso el llamado de este pasaje, de esta carta de Pablo a su querido joven e hijo Timoteo: el Señor me libró de toda obra mala y el Señor Jesucristo esté contigo y con vosotros, los de Éfeso. Y hoy quiero pedirle al Señor que esa misma gracia esté con nosotros, porque si tú y yo necesitamos de algo, no es ni de ti ni de mí, sino de la gracia que es en Cristo Jesús. Bendito Dios, te queremos dar gracias por el estudio de esta carta. Gracias porque nos has hecho recordar que el permanecer firmes no depende de nosotros, ni de los recursos que humanamente pudiéramos tener. Solamente depende de la gracia que es en Cristo Jesús. Y esa gracia nos recuerda ese glorioso evangelio, el evangelio de que somos nosotros pecadores y que en ti podemos, solamente en ti podemos permanecer fieles. Confiamos, Señor, que tú nos bendigas con esa gracia.
Bendícenos con esa gracia. Y gracias porque sabemos que es en medio de nuestra debilidad que tu gracia se manifiesta. Bendito seas. Y pedimos que el resto de este programa y de este mediodía, de esta tarde, tu gracia se manifieste. En Cristo Jesús. Amén y amén.